Buenos días a todos. Amedrento un poquito que seamos tantos, pero yo voy a primero agradecerles que me acompañen en estas reflexiones y además hacer de cuenta que son uno multiplicado por 1200. Así me siento un poco más tranquila. En primer lugar, le agradezco especialmente al doctor Juan David Ignacio por esta posibilidad que me ha dado de compartir mis reflexiones con ustedes en un día muy especial para el psicoanálisis. Si somos tantos es porque él nos convoca, la presentación de su libro. ¿Así? Bien, gracias. Les decía, nos convoca el doctor Ignacio, la presentación de su nuevo libro, Sí, el psicoanálisis cura, y sobre todo la causa del psicoanálisis. Me es muy grato estar acompañada por mis colegas Marcelo Rocha y Alfredo Illel, y quería comenzar mi pequeña presentación citando a Freud en El poeta y el fantasear. Pasado, presente y futuro son como las cuentas de un collar engarzado por el deseo. Hoy me toca resaltar uno o más de los aportes inéditos para la causa del psicoanálisis de Juan David Ignacio. En estos más de 30 años y como directora de grupos clínicos de Buenos Aires me propuse y llevé a cabo una tarea que llamo Pensar a partir de. No creemos ni consideramos que la causa de nuestro psicoanálisis, la de todos nosotros, pueda avanzar, ser esa teoría siempre abierta y en movimiento, como dijo Jacques Lacan, si nos reducimos a la repetición y a la cita. Es precisamente a partir de que grupos clínicos pudo producir pensamiento, partiendo de nuestro único gran maestro conocido, Sigmund Freud, pasando por todos aquellos que han aportado y aportan sus ideas, sus reflexiones, sus cuestionamientos, sus interrogantes, sus conceptos, que llegamos hoy a compartir un concepto de Juan David Ignacio. Fue hace ya muchos años que este autor que hoy nos convoca planteó que el inconsciente es homeomorfo a la transferencia, o sea, homeomorfo que tiene la misma forma. ¿Cómo desplegamos esto? ¿Cómo lo hemos desarrollado e investigado en grupos clínicos de Buenos Aires? Porque este concepto nos abrió camino no solo en la teoría, sino en nuestra clínica cotidiana. No hay un inconsciente del analista y un inconsciente del analizante. Hay un inconsciente que se produce dentro del territorio de cada transferencia, con cada analizante y que tiene las características de un acontecimiento. El analista se dispone a la escucha, el analizante dice, es dicho, y en ese decir, en ese contexto y no en otro, algo emerge, algo irrumpe. Sueños, actos fallidos, lapsus, síntomas, gestos, que son un producido de esa transferencia peculiar y particular. A este producir tan especial y específico es aquello que Freud llamó palabra plena y Jacques Lacan significante. Consideramos con nuestro autor que de este modo la interpretación misma es un fenómeno surgido de ese inconsciente, de esa transferencia, y nunca con todos los analizantes del mismo modo. Todo lo contrario. Diríamos que el analista como tal se crea, se genera, se produce en la particularidad de cada análisis, más allá de las cuestiones de su estilo. Y esta producción de uno y del otro, de ambos, en ese territorio especial tan inefable que es la transferencia, lo llamamos un acontecer, un acontecimiento. La interpretación entonces es un dicho raro, escaso, conciso, intempestivo, que sorprende al analista mismo que lo enuncia. Quienes me hacen el homenaje de seguir mis seminarios en grupos clínicos de Buenos Aires me han escuchado muchas veces, quizás redundantemente, decir
que los analistas somos seres de sorpresa. El analista, dice el doctor Nacio, escucha las palabras del analizante, se las olvida y sabe esperar a que retornen, sea como sueño, sea como fallido, sea como lapsus, gesto intempestivo, imprevisto, significante, en fin. Durante una sesión, un analizante escucha una intervención del analista e irrumpe en una sonora carcajada. Alguien que no era propenso a la risa, es más, que nunca había reído en el decurso de ese análisis, ni siquiera sonreído, diría más. Esa sonora carcajada marcó un acto significante que produjo muchos y múltiples efectos posteriores, porque la risa, y recordamos los trabajos de Bergson acerca de ello, y el artículo mismo de Sigmund Freud sobre el humor, pudo volver a producirse a partir de allí en ese ser que nunca siquiera sonreía, abrumado por sus pesares. El inconsciente no es ni antes ni después del acontecimiento. Dice Nacio, solo hay inconsciente en el acontecimiento mismo. Y retomamos ciertas postulaciones de Alain Badiou, quien sigue a Jacques Lacan en su propuesta de sujeto escindido, barrado, dividido, y que postula que todo sujeto está en el borde entre el ser y el no ser. La historia, y también la historia que se despliega en un análisis, está marcada por la discontinuidad y por el acontecer de un tiempo para y del sujeto que en esa misma temporalidad se torna impredictible. La verdad del inconsciente, leyendo La lógica de los mundos de Badiou, será en el orden del acontecimiento y no del ser. Y recordábamos en este punto cuando Lacan cita a Hegel, el concepto es el tiempo de la cosa. Es esa emergencia del acontecimiento que establece un tiempo singular, que aparece en la situación en la cual se da. Un tiempo empieza a existir. El doctor Nacio nos dirá, la transferencia está más presente en un lapsus cometido por el psicoanalista al hablar de su paciente durante una supervisión que en una manifestación explícita. Esa interpretación no es frecuente, porque la emergencia del significante y su producción de sujeto para otros significantes tampoco lo es. Freud, en la dinámica de la transferencia, dirá, todo hombre posee en su propio inconsciente un instrumento con el que puede interpretar las manifestaciones del inconsciente de los demás. Y esa interpretación es la prueba misma de la existencia de la transferencia y un efecto producido por la misma, dirá Nacio en ese artículo que se intitula El inconsciente, la transferencia y la interpretación del psicoanalista, una visión lacaniana, que usted escribió en 1983 con respecto a un libro de Hill y Hoffman, Análisis de la transferencia. La interpretación, cito, es la puesta en acto de la transferencia. Por tanto, esa interpretación tiene el estatuto de formación de un inconsciente que es propio de esa transferencia, para ese análisis, para ese analizante y también para ese analista y no para otros. Es desde ese presente, desde el de hoy, desde el actual, desde el que compartimos, que nos retrotraemos a ese texto del pasado para desde hoy proponerlo al futuro, como veremos en nuestra pregunta final que dirigiremos al doctor Nacio. Si no hay un inconsciente del analista y un inconsciente del analizante, y aquí le damos todo el valor y el peso que tiene el posesivo del, como sentido de propiedad privativa, tampoco hay, y esta es nuestra propuesta, un deseo del analista y un deseo del analizante, sino que en cada transferencia se genera o no un deseo de análisis, que es el motor, el nervio que sostiene al mismo, porque tomando a Freud, la transferencia es el motor de la cura.
porque precisamente basándonos en ese punto, la preposición de implica posesión y pertenencia. Y esto, según Juan de Ignacio, tiene que ver con la atribución de un poder, y ese poder es propio de una transferencia imaginaria y no simbólica, que es la que produce los tiempos discontinuos pero fecundos de un análisis. Se trata de un sujeto supuesto saber, y no de un sujeto supuesto poder, que corre el riesgo de que el analista desocupe su buen lugar y haga uso de ese poder. Hagamos entonces, como usted mismo nos propuso, una pregunta al autor en esos tiempos anudados por el deseo, desde el presente, por el pasado hacia el futuro, que son los del inconsciente, de la transferencia, ese inconsciente homeomorfo, recíprocamente con la transferencia, y preguntémosle si ese inconsciente que usted preanunciaba ya hace tantos años es el preanuncio del inconsciente instrumental que usted va a proponer en su obra, Sí, el psicoanálisis cura. Torno a agradecerles vuestra atención, vuestro acompañamiento y disposición. Espero, es mi anhelo, que estas breves reflexiones nos acompañen cuando volvamos a nuestros consultorios y nos encontremos sorprendidos, quizás por el hecho de que después de esta exhaustiva y fecunda jornada de algo haya cambiado en nuestra escucha. Esta no es una propuesta solamente clínica, es una propuesta profundamente ética. Muchas gracias. Qué alegría estar acá, ¿no? Qué alegría estar acá. Me siento quizás en este momento como usted, doctor Nacio, se sintió en aquel momento siendo un joven psicoanalista llegado a Francia, cuando Leclerc le propuso publicar junto a él. La verdad que es un gran honor para mí estar aquí presente. Es un gran honor verlos a todos aquí presentes en esto que es una fiesta del psicoanálisis, diría yo. Estamos todos contentos, estamos felices después de haber escuchado esta conferencia inaugural del doctor Nacio. Agradezco a mis compañeros de mesa, Alfredo Ishel, Ana María Gómez. Ana María, ustedes saben que ha traducido y ha corregido muchísimos de los libros del doctor Nacio. Un trabajo incansable, invalorable desde pensar este coloquio de hoy y, bueno, sinceramente muy agradecido. Agradezco a los compañeros del coloquio, al licenciado Gabriel Rolón, al periodista Luis Novarecio, ¿sí?, a Isidoro Beck, que van a estar aquí presentes más tarde. Debo decirles que hoy me siento doblemente emocionado por estar aquí. En primer lugar, porque provengo de Rosario, ciudad que vio nacer al doctor Nacio allá por el año 1942. En aquella ciudad forjó su infancia, en esa casa de calle Italia 718, ubicada muy cerquita de la famosa librería Ross, lugar donde el niño Juan David solía ir a comprar sus revistas favoritas y donde creciera su interés por descubrir los misterios de la lectura. La segunda razón de la alegría que hoy siento, nuevamente lo digo, es por verlos a todos aquí presentes. Voy a hablarles sobre el gran placer de leer a Nacio y lo haré formulando algunas preguntas iniciales que intentaremos ir dilucidando. Los invito a que nos metamos en la vida del doctor Nacio. Me tocó una tarea hermosa que es la de escribir sobre esto, el placer de leer a Nacio. Y ¿saben cómo lo hice? Hace muchos meses me dispuse en mi escritorio, puse una música de una gran amiga del doctor Nacio, que es Mercedes Sosa, porque si él en algún momento pudo verle la garganta de esta gran cantante, yo tendría la posibilidad de escuchar a esta gran cantante para meterme en la vida del doctor Nacio.
Claro, mis hijos corrían. 2 minutos, ¿quiere? Si no, nadie va a entender de qué se trata. Porque pasó que yo estaba en París con mi señora adora el folclore, y yo más o menos en aquella época, era 1970. Entonces estamos con los gamulanes, usted sabe, en aquella época se usaban los gamulanes. Entonces estábamos ahí y descubrimos que Mercedes Sosa iba a pasar al Teatro del Hotel de Ville a hacer el primer recital. Entonces yo le digo a ella, uy, vamos a ver a Mercedes Sosa, es una gran alegría. Yo pensando, para ella, para mí más o menos. Entonces fuimos y Mercedes Sosa sube al escenario y hace... Discúlpenme, hoy tengo un poco de tos, no voy a poder cantar muy bien. Era una angustia completa, porque en realidad Mercedes Sosa era el primer recital en París, tenía una angustia enorme. Entonces se escucha el recital, por supuesto estaba perfecto, no había nada que ver con el problema de la tos ni con nada. Entonces terminó el recital, salimos del teatro y en el momento del salir se me ocurre una idea para hacerle placer a mi señora. Le digo, espérame acá, espérame un momentito acá. Entonces me espera ahí en el hall, en la puerta, entro en los camarines y había una cola de gente enorme para ver la Mercedes Sosa. Todos los argentinos de París querían ver la Mercedes Sosa. Entonces yo me acerco, la veo a la secretaria y digo, señorita, yo soy un doctor. Y como Mercedes Sosa dijo que estaba enferma, yo quería permitirme. Entonces ella me dice, a ver un momentito. Entra y le dice, señora, hay un doctor ahí en la puerta. Entonces, dígale que entre. Entonces paso delante de toda esa cola inmensa, entro y me dice, digo, mire señora, mucho gusto, mientras tanto mi señora me estaba esperando en el hall. Digo, yo soy médico y bueno, usted dijo que estaba mal de la garganta, si usted me permite, yo puedo examinarla. Dice, ¿me puede examinar? Digo, sí, déjeme ver la garganta. Y ahí Mercedes Sosa pone para atrás, abre la boca grande y yo me pongo a mirar la garganta. Se dan cuenta que yo soy psiquiatra, no soy para nada otorrinolaringólogo ni nada que se le parezca. Y yo dije, sí, está muy roja está muy roja. Se dan cuenta, hoy me doy cuenta, poder ver la garganta de la más grande cantante era una cosa maravillosa, es como ver la mano de un pianista, ni siquiera verle el cerebro al pianista. Entonces le digo, me dice, bueno, está un poco roja, si usted quiere podemos tomar alguna medicación. Yo ni sabía qué medicación tomar, por supuesto. Dice, bueno, no, pero por ahora ella tampoco, porque ella estaba angustiada. El problema no era el dolor de garganta. Entonces terminamos y le digo, bueno, me espera acá un momento, señora, yo quisiera hacerle presentar a mi señora. Y me dice, ¿cómo no? Hágale entrar. Entonces la voy a buscar y le digo, tengo una sorpresa, vení. Y me dice, ¿qué pasa? Vení. Entonces paso delante de toda la cola y Mercedes Sosa me estaba esperando, le presento a mi señora y yo muy orgulloso de haber logrado que ella pudiera tener el placer de saludarla a Mercedes Sosa. Desde ese día nos hicimos muy amigos con Mercedes, es un placer, realmente me llamaba Juan David, siempre así, Juan David, siguió, la veíamos muy seguido, venía cada vez que venía a París, venía con toda la orquesta, venía a casa, y tocaban en música, era una maravilla, y además una cosa era que a mi señora le encantaba hacer la tarta de limón. Y ella adoraba la tarta de limón, entonces comíamos la tarta de limón y a veces hasta me decía, viene a casa nada más que para comer la tarta de limón. Bueno, gracias de recordarlo, era para... Sigo teniendo mis 13 minutos, ¿no? Porque...
Bueno. Porque si no, voy con la anécdota de Dolto y seguimos. Bueno, entonces le decía, estamos todos escuchando la música de Mercedes Sosa, ¿no? Pongamos y escuchémosla para meternos en el mundo del placer de leer a Nacio. Nacio nos enseña, como él lo hizo en ese ejemplo, de meternos en el mundo interno de nuestros pacientes, y eso es lo que nos apasiona. Él lo hizo metiéndose en la garganta de Mercedes Sosa. Algunas preguntas. ¿Qué despierta en nosotros el acto de leer a este gran psicoanalista? José Luis Borges decía que la lectura no debe ser obligatoria, puesto que el placer no es obligatorio. El placer es algo buscado y la lectura debe ser una forma de felicidad. Esto es lo primero que producen las obras de Nacio al ser leídas, placer y felicidad. Lo escuchamos hace un rato y creo que compartimos esto, ¿no? Observemos cuáles son las principales riquezas de su escritura. En primer lugar, lo más destacable es su particular estilo, claro y sencillo, marcado con el sello del estricto rigor, con la fuerza que transmite cada palabra, cada texto y la pasión puesta en toda la estructura de sus formulaciones. Es decir, que lo primordial de su obra se trasluce desde la sencillez con la que logra transmitir lo complejo de conceptos desde ejemplos muy simples. Eduardo Galeano, lo recuerdan, ¿no? Eduardo Galeano decía que la magia del narrar es que alguien que cuenta lo que ocurrió logra que vuelva a ocurrir mientras es narrado. Maravilloso. Nacio logra injertarle al psicoanálisis esa maravillosa fórmula. Él sabe muy bien cómo desnudar cada palabra y vestirla con ropajes que se ajusten a nuestra comprensión. De ese modo, muchos nuevos futuros psicoanalistas que egresan de las universidades logran habilitarse en esta práctica que muchas veces suele mal transmitirse con el velo de lo complejo, lo difícil y lo dogmático. Ahora bien, ¿de dónde proviene la forma y el estilo de su escritura? Nacemos uno, pero a lo largo de los años devenimos muchos, expresó Nacio cada vez que recibiera sus 5 honoris causa. Quisiera puntualizar 4 situaciones, 4 marcas del devenir de sus experiencias sensibles, que a mi entender fueron configurando gran parte del estilo de su escritura. En primer lugar, el ferviente deseo materno que lo introdujo en el rigor del estudio y en la creación fantasmática de sus ambiciones infantiles. Por otro lado, la fecundidad de aquella frase enunciada por su padre, clínico humanista, que lo presentaba ante sus pacientes diciéndoles: Señor, le presento a mi hijo Juan David, futuro médico, que hoy lo va a acompañar. Ahora le pido, por favor, que se relaje y respire profundamente. En tercer lugar, la influencia de sus primeros maestros argentinos, Mauricio Goldenberg, de quien aprendió esa esencia humana de escuchar a sus pacientes, esa humanidad que hoy que la seguimos visualizando. Enrique Pichon Rivière y José Blecher, sumada a las futuras y rigurosas enseñanzas en Francia de Serge Leclerc y Jacques Lacan. Y por último, su mayor influencia, así la denomina él, la mezcla de sus 2 lenguas, la latina y la francesa. Son estas 4 experiencias sensibles, las que les conté recién, las que configuraron gran parte del estilo de la escritura de Nacio. Necesitaba meterme para comentarles a ustedes sobre esas 4 marcas sensibles. ¿Qué es lo que más nos asombra de Nacio? Su contundencia, su certeza y la asertividad de sus conceptos. Al leer sus obras siempre nos queda la sensación de haber hallado muy claramente formulado lo que ya sabíamos confusamente. Nos despierta, nos sacude y nos muestra cómo debemos observar y cómo tenemos que escuchar a nuestros pacientes. Inspirado en las formas de composición de Paul Valéry y Bossuet, entre otros, sus escritos tienen la particularidad de quedar resonando en el lector como una melodía. Sus letras tienen mucha sonoridad, mucha musicalidad. ¿A qué puntos centrales arriban sus transmisiones? En su nuevo libro, que a continuación presentará,
nos dice: un psicoanalista cura a su paciente gracias no solo a lo que sabe, a lo que dice o a lo que hace, sino sobre todo gracias a lo que es inconscientemente. Maravillosa explicación que vemos a diarios en nuestra clínica. Si el psicoanalista no se siente aguijoneado, nos dice en otro momento, por esa voluntad de ir hacia el otro, de penetrar en su universo íntimo, de sentir lo que el otro siente en su interior y descubrir lo que sufre, no pasará nada. Nos encontramos con nuestros pacientes entregándonos desde lo que somos, produciendo a su vez ese maravilloso mecanismo del desdoblamiento que nos permite identificarnos al sufrimiento inconsciente del doliente. Así fue mi encuentro con Marcos, un niño de 8 años que no me miraba, tampoco me hablaba y que solo reproducía una imagen de sí atrapada en un sí mismo. Fueron muchas las sesiones que transcurrieron poniendo en acto mi plasticidad de terapeuta para tan solo lograr un gesto, un movimiento, una mirada, una palabra. ¿Dónde vivía Marcos? ¿Cómo era su mundo? ¿Cómo lograría atravesar sus estereotipias para introducirme en las profundidades de su vida psíquica? Al comienzo del tratamiento, las respuestas fueron surgiendo lentamente, como acontecimientos de las escenas desplegadas en la sala de espera de mi consultorio. Así vinieron a mi auxilio las figuras de un títere y un avioncito de papel, que se los traje, aún lo guardo. Esos objetos que irían cobrando vida me permitieron ingresar a su mundo para descubrir de qué sufría. Nada hubiese sido posible sin una actitud de plasticidad e interés por introducirme en la imagen encapsulada de aquel niño, viviendo, sintiendo y resonando junto a él en el entre-dos transferencial ese sufrimiento no simbolizado. Marcos vivía en su cápsula autista donde sería preciso introducirme para rescatarlo. Nacio ha comparado la labor del psicoanalista con la de los buceadores de la película Azul Profundo. El psicoanalista, dice, debe descender hacia los conflictos escondidos que hacen sufrir al paciente para volver de nuevo a la superficie y comunicarle lo que ha percibido en su inconsciente. Pienso en este instante en un caso que supervisé y que denominé la pequeña Celeste, una niña de 4 años que nació con microcefalia, cuya principal preocupación para sus cuidadores era la forma compulsiva en que la niña se llevaba cualquier objeto que encontrara a su boca. Todo iba a su boca, todo iba a su boca. Dicha compulsión ponía en permanente riesgo su vida. Ella concurría a un jardín de infantes y los profesionales que la trataban insistían que su conducta se debía a su discapacidad y no a su subjetividad. La lectura de Nacio sobre el legado que él nos transmite de su gran maestra Françoise Dolto en su libro Mi cuerpo y sus imágenes, nos permitió confirmar que no era por su discapacidad que la niña producía esa imagen estereotipada, donde su cuerpo no era un cuerpo, sino partes de un cuerpo no libidinizadas, es decir, un cuerpo fragmentado, no unificado. Tras interpretar el lenguaje de la imagen inconsciente de su cuerpo, logramos descubrir que Celeste no usaba su mano, sino que hacía uso de su boca de mano. Comprendimos al fin que la niña expresaba, a través de la imagen de su cuerpo, un sufrimiento del que había quedado presa a sus 4 meses de edad, la muerte de su madre. Por ello, nuestras intervenciones se dirigieron a simbolizar la pérdida para liberar a la niña de las pulsiones de muerte que la resignificaban a una posición oral. Estos casos, el de Marcos y Celeste, me permiten comentarles acerca de mi formación. Yo me desenvuelvo en un campo no muy común para la mayoría de los psicoanalistas, el campo de la discapacidad y de las patologías graves, ¿sí?, que se suelen encontrar en las pluridiscapacidades. Desde los lugares que ocupo en diferentes instituciones especializadas y educativas, observo a diario muchas situaciones. Por ello, quisiera expresarles algunas preocupaciones. En la actualidad,
muchos niños, al ser tomados como objetos de evaluación y diagnóstico estandarizados, están siendo el blanco de prácticas reduccionistas que coagulan sus posibilidades para constituirse como sujetos deseantes. Me preocupa, además, el auge de este tipo de prácticas que se hacen cada vez más presentes en diferentes ámbitos, principalmente el educativo. Decenas de nuevos diagnósticos están hoy al alcance de los profesionales del campo de la salud mental para callar y enmascarar los verdaderos sufrimientos de la infancia, que se expresan en las escuelas a modo de inhibiciones en el aprendizaje o problemas de conducta. Estas manifestaciones, en su mayoría, no son más que consecuencias directas de los malestares que los niños deben afrontar en el mundo contemporáneo. Entre estos rótulos, los más difundidos y conocidos son los famosos TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado, no especifican nada. TND, Trastorno Negativista Desafiante, que como si fuera poco, muchos profesionales le agregan la O de opositor, TNDO, así le llaman a un niño de 4 o 5 años de edad. TDAH, Trastorno del Déficit de Atención por Hiperactividad. Bienvenida a la hiperactividad en los niños, porque ¿cómo van a conocer el mundo si no se mueven? ¿Cómo lo van a conquistar si no se quedan quietos? En base a estas preocupaciones enunciadas, permítanme contarles cuál es para mí el mayor placer de leer y estudiar a Nacio. Mi mayor placer al leer a Nacio es observar que a partir de sus claras y simples enseñanzas, el psicoanálisis puede introducirse en campos sociales e institucionales donde siempre fue resistido, al no poder ser comprendido con simplicidad. Insisto, no permitamos que las infancias sigan siendo objetos de estigmatización de rótulos estandarizados. Debemos explicarles a los docentes algo muy diferente de lo que hoy se les quiere hacer ver. Debemos decirles que los niños no son cerebros, los niños son historias, que la infancia no es un simple atravesamiento por etapas constitutivas, sino que la infancia es una experiencia que se vive en base a cómo cada niño la desea construir. Ese es el valor de la subjetividad humana, que el psicoanálisis debe transmitir, porque en el fondo no hay nada más importante en el mundo que el sufrimiento de un niño. Para ir cerrando esta exposición, de la cual muchos comprenderán, uno termina muy emocionado, querría preguntarle, doctor Nacio, querría dejarle alguna inquietud. ¿Cuál sería su anhelo más ferviente en cuanto a su obra y sus aportes cruciales para el psicoanálisis, para que continúen siendo retomados por los futuros psicoanalistas? Y en tal sentido, ¿qué les pedirían los futuros psicoanalistas de las futuras generaciones? Vuelvo a agradecer vuestra gentileza, su atenta escucha. Muchas gracias. Fue un chiste de Luis. Siempre fue esto. No, yo pensaba que me iba a caer, que era peor. O que se iba a caer el agua, Fred. Bueno, esperen que ordene esto. Bueno, quiero decirles en primer lugar que es impresionante lo que se ve desde acá. Uno queda conmocionado por esto, que es una muestra más, y a partir de la convocatoria de Nacio, de que el psicoanálisis está vivo. Y eso lo testimonia, bueno, nuestra presencia de acá y nuestro trabajo permanente en los consultorios y en la transmisión del psicoanálisis.
Quería manifestarles primero que es para mí una gran alegría y una gran satisfacción poder estar acá, poder haber concretado este sueño de que podamos compartir con Nacio esta actividad. Y agradecerle al doctor Nacio que me haya permitido también decir unas palabras ante ustedes. Quiero además decirles que esta actividad y esta convocatoria solo es posible por la capacidad inaudita de trabajo del doctor Nacio, el que dedica toda su pasión para que las actividades las pueda desarrollar a pleno y que podamos tener este ambiente de trabajo. También agradecer y decir que también esto fue posible con los aportes de Marcelo Rocha y de Ana María Gómez, el cual hemos integrado esto que hemos denominado comité científico de esta actividad y que nos causó la relación que tenemos con los textos y la enseñanza de Nacio y con la causa del psicoanálisis. También agradecer a Librería Paidós que se haya puesto en el hombro esta actividad. Bueno, como la mayoría de ustedes conoce, quería decir algo respecto de Nacio, pues me salió cuando estaba repensando en lo que les iba a decir, que respecto de esa incansable pasión que Nacio tiene respecto del trabajo en psicoanálisis, que es una muestra de un deseo sin ambages, sin rodeos. Y realmente es como para aprender no solo de lo que él nos transmite en sus conceptos, sino de ese deseo puesto en juego en relación al psicoanálisis sin ningún rodeo. Bueno, todos conocen seguramente los 40 años de trayectoria de Nacio en París, del dictado de sus seminarios, de su enseñanza y de la producción de más de 33 libros, el último de los cuales, Si el psicoanálisis cura, ya sienta una posición y es una afirmación contundente, fuerte, desafiante, que luego va a ser presentado en el panel posterior. Y quería decirles brevemente 3 de las características que a mi entender tienen que ver con lo que es el estilo de Nacio, que es singularidad, destinación al otro y relación a la verdad. Y es esto lo que ha permitido que su seminario, tanto los que desarrolla en París, en distintos lugares del mundo y acá en Buenos Aires, ha permitido que se acerquen inclusive convocados con su enseñanza, no solo a psicoanalistas, sino a terapistas ocupacionales, a pedagogos, a fonoaudiólogos, a estudiantes. ¿Qué es lo que me parece la característica fundamental de Nacio que uno quisiera copiar y que a veces es tan difícil? Nacio se dirige al otro, tiene una destinación al otro y transmite aquello que en sus investigaciones y en su experiencia clínica él arriba. Ofrece con simpleza y claridad la complejidad del concepto, la dificultad del encuentro con aquel que sufre, los avatares y obstáculos de la cura analítica. Y ahora, también algo fundamental, donde Nacio creo que toma a su cargo lo que Lacan prescribió para el sujeto, que es ir más allá del padre a condición de servirse de él. Nacio va más allá de sus maestros y dice lo propio. Él mismo lo dice en alguno de sus textos, él dice así: mi divisa podría escribirse, decir bien lo que ya está dicho y sorprenderse al descubrir que hemos dicho algo nuevo. Ahora, de sus contribuciones al psicoanálisis yo quería tomar hoy un concepto que me parece importante porque tenía que ver con alguna preocupación mía, tanto en la clínica como en la vida cotidiana. Nacio tiene un concepto que es el de forclusión local. Y el concepto de forclusión local para mí viene a responder a algún interrogante que yo me había formulado en relación a qué pasa con sujetos con los cuales nosotros podríamos decir que, como cualquiera de nosotros, que somos completamente cuerdos, pero que hay en determinado momento
que tenemos un acceso loco. Por ejemplo, ataques de celo extremos, acceso de ira incontrolado, deseos ciegos de venganza, vivencias paranoicas, momentos alucinatorios, el amor en su faz pasional, el odio extremo, son manifestaciones que se presentan en sujetos que, a pesar de estar instalados en las distintas formas de las neurosis, desencadenan, o a veces desencadenamos, un acceso pasional incontrolado, quedando pasivamente tomados por dicha pasión. Relatos salvajes, ¿se acuerdan esta excelente, hermosa película argentina? En sus varias escenas nos viene a mostrar, a través del arte cinematográfico, estos accesos pasionales en sujetos que podríamos calificar como normales. El amor-pasión, el odio, la ira, la venganza, constituyen estados pasionales que, en su pegoteo al objeto, muestran lo loco que anida en cada sujeto. Es un goce que no está anudado al deseo. Es así que en la vida cotidiana se nombran estos fenómenos. Por ejemplo, tiene locura de amor, enloqueció de ira, está loco de los celos. Nacio supo dar nombre al interrogante cuando yo le comenté de que iba a trabajar, inclusive a través de un mail y a veces en conversaciones telefónicas, y él supo dar nombre a lo que es el título del texto que yo preparé, que es el que les estoy transmitiendo. Nacio lo llamó Locuras íntimas. Me pareció un nombre absolutamente apropiado. Entonces, convengamos que se trata de momentos donde el sujeto pierde la racionalidad y su relación con la realidad, allí cuando se encuentra tomado por ciertas ideas parásitas o cuando acomete actos ajenos a su voluntad o conciencia. ¿Cómo pensar estos fenómenos a partir del mecanismo estructural que los determina? Porque podríamos decir, bueno, pero ¿qué hay? ¿Qué mecanismo estructural viene a dar cuenta de que este fenómeno se presente o se presente de un modo en algunos sujetos y en otros no? Es evidente que no se trata en estas manifestaciones patológicas del mecanismo represión-retorno de los reprimidos. Ustedes saben que ese es el mecanismo estructural de la neurosis. El concepto de forclusión local, entonces, ¿puede servirnos para explicar estos fenómenos? Les propongo una breve referencia del concepto de forclusión en Freud y en Lacan para luego adentrarnos en la forclusión local en Nacio. Freud, en 1894, en las neuropsicosis de defensa, afirma que la forclusión deja fuera de la conciencia la representación intolerable. Es entonces la Verwerfung como rechazo, un rechazo radical a esta representación intolerable. Luego Freud nos va a especificar, digo nada más brevemente, que este rechazo va a ser sobre la castración y no sobre cualquier representación intolerable. Lacan produce un vuelco o un giro cuando traduce Verwerfung como forclusión, porque Lacan lo traduce. Y entonces produce un cambio de sentido al afirmar que se trata de la forclusión del significante del nombre del Padre. Así, para Lacan, la forclusión organiza una estructura. Lacan dice que la forclusión es la que da organización a lo que sería la psicosis. Y postula entonces que la operación de la metáfora paterna que debía producirse no se realizó. Bien, entonces, si hay metáfora paterna, estamos en el campo de la neurosis. Si no la hay, nos encontramos en la psicosis y se trata de la forclusión del significante del nombre del Padre. Ahora surge la pregunta, no quiero detenerme mucho en esto, respecto de la forclusión local en Nacio. ¿No estará produciendo un nuevo giro? Porque, a ver, tenemos Freud, o el giro que hace Lacan, y yo lo que digo es que es el giro, o no sé si así lo habrá ya pensado Nacio, es un giro en dicho concepto, dándole otro estatuto que nos permite explicar fenómenos como algunos enloquecimientos transitorios en la vida cotidiana. Entonces tenemos Verwerfung en Freud, forclusión del significante del nombre del Padre en Lacan, forclusión local o parcial en Nacio. Nacio recurre al concepto de forclusión local para explicar ciertas formaciones psíquicas como la alucinación, la lesión psicosomática o el pasaje al acto. Parte, entonces, Nacio de situar parte de Lacan. ¿Se acuerdan lo que decía? Parte de Lacan y dice algo nuevo, o de alguno de sus maestros.
Entonces, parte de situar la forclusión como mecanismo principal del origen de la psicosis que se desencadena en una zona psíquica bien delimitada, provocando un trastorno también limitado en la vida del sujeto. Y luego Nacio nos aclara que todos nosotros cobijamos un germen de locura, todos tenemos una zona de locura que ignoramos. Bueno, siempre nos da alguna mala noticia a Nacio. La forclusión trastorna solamente una de las hojas, uno de los planos que estructuran al sujeto. También tiene un ejemplo que no lo pongo acá, que es el de la milhoja, como que la constitución del yo sería como milhoja, ¿verdad? Bien. El plano dañado, dice Nacio, puede luego acarrear el desmoronamiento total de la persona, y estamos aquí en presencia de una psicosis, o bien respetar el equilibrio global de la estructura psíquica, y estamos entonces en presencia de un individuo sano, suponemos que como nosotros, pero sutilmente loco en un recoveco de su vida. Es decir, que lo que Nacio considera, utilizando libremente el concepto de forclusión, es que aun cuando la estructura le cayó encima al sujeto, cuando digo la estructura y la estructura de la neurosis, habría una cierta opacidad, un real que no se simboliza y toma las vías del pasaje al acto pasional, una alucinación o una enfermedad psicosomática. Se trata de manifestaciones patológicas no simbolizables, dice él, no traducibles en palabras, que se imponen al sujeto en determinado momento de su existencia. Opacidad que se presenta muchas veces en nuestra clínica con pacientes neuróticos, allí donde somos sorprendidos por alguna manifestación alucinatoria o un acceso pasional que se mantiene en el tiempo. Un breve material clínico podrá ilustrarme. Se trata de un sujeto que me dice en su sesión que estaba muy dolido, que había tenido un episodio con su novia, que ella le había dicho que cuando vinieran sus familiares, estamos hablando de Tucumán, y un saludo acá a los tucumanos presentes, que cuando vinieran sus familiares, que eran de una provincia vecina, Santiago del Estero, ella se los iba a presentar dando cuenta del compromiso afectivo que tenía con él. Y entonces dice que vinieron los familiares y que no se los presentó y que además lo que más le dolía a él, que ella no le hubiera dicho que venían sus familiares. Pero después aclara que en realidad su novia le dice, pero no, sí, yo te lo dije, pero que él no recordaba que se lo había dicho. Bueno, continúa su relato en la sesión y dice que recordaba, en relación a eso, que en una ocasión ella le dijo algo, bla, 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 y continúa hablando. Me sorprendo y le pregunto qué es lo que le había dicho, y él repite de nuevo, bla, 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 solo eso. No recuerdo lo que me dijo, sí me acuerdo el momento en que mi novia me estaba diciendo algo. Se trata, digo yo ahora, de un momento opaco, sin palabras, inaccesible a la representación. Le digo que me sorprende que no recuerde, ya que en general es muy memorioso, realmente es una persona muy memoriosa. A lo que me responde que no tiene palabras, solo registra el dolor de no sentirse amado e incluido por su novia. Pregunta, ¿cuáles son esas palabras que este sujeto no dispone? ¿Por qué solo es un bla bla el que aparece allí donde las palabras del amor y la inclusión debían hacerse presentes? Punto opaco, sustraído al sujeto que en su historia padeció la falta de inclusión en su entramado familiar. Se trata entonces de la forclusión local de un significante que solo aparece en el goce de la exclusión. No sé si está claro, pero es lo que intento transmitir. A mi entender entonces, ya para ir finalizando, el concepto de forclusión local nos abre las vías para entender ciertos fenómenos locos que se manifiestan en el cotidiano vivir y abre caminos para pensar un modo de intervención en los análisis que conducimos. Al respecto, la pregunta que le propongo a Nacio, y espero que nos dé las pistas como él siempre nos sabe dar, sería ¿cuáles son los modos de intervención posibles cuando estos momentos forclusivos aparecen en los análisis que conducimos? Para concluir, quiero decir que Nacio se transmite en su deseo. Deseo del psicoanalista que se juega en lo real de su presencia en cada análisis que conduce, en lo que lee y escucha en cada experiencia en una cura, en los escritos que produce,
en la transmisión oral que realiza en cada seminario que dicta. Maestro de psicoanalistas, Nacio transmite lo que a mi entender es lo fundamental que transmite un analista. Un deseo puesto en acto que produce en el otro un deseo de saber, que lo lleva a descubrir la verdad que a cada uno nos concierne. Y esto no se produce si el analista no dispone de ese necesario alojamiento para que un sujeto encuentre un lugar. La presencia de Nacio hoy aquí testimonia de ese lugar que ofrece en su singular estilo. Presencia que no dudo constituirá una marca en cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias. Voy a ser muy sucinto, con todo el respeto, porque han trabajado mucho. Yo no quisiera en 2 palabras poder simplificar cosas, pero sé que también tenemos el problema del tiempo. Respecto de lo que planteaba Ana María Gómez, es cierto que he modificado durante todos estos años mi concepto o el concepto del inconsciente. El inconsciente ha sido definido de muchísimas maneras según diferentes autores. El más reciente, el más conocido, es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, dicho por Lacan, fórmula maravillosa que nos hace entender que el inconsciente tiene una estructura. Sin embargo, mi propia manera de abordar esto, cuando yo digo mi propia manera, en ningún momento hay una intención de originalidad. Es cierto lo que citaba, que era que yo pienso que hay que decir lo que fue dicho, lo que ya dijeron los maestros, y decirlo de su manera y sorprenderse que hay algo nuevo, pero no tratar de buscar ser nuevo. Cada vez que yo, por ejemplo, el trabajo sobre la depresión hoy, yo trabajé todo tratando de entender lo que los maestros ya habían dicho. Trabajaron la depresión, hay bibliotecas enteras sobre la depresión. Y tratando de escuchar mis pacientes. Debo decirles que cada tiempo que pasa, cada día que pasa, escucho mejor a los pacientes. Estoy tan impregnado de pensamiento, de teoría, que cuando tengo al paciente delante me olvido completamente, pero me doy cuenta de que aprendo. Estoy más sensible a lo nuevo que me hace pensar. Entonces, respecto del inconsciente, pasó algo parecido. Al principio, y yo lo mantengo tal cual, es lo que recordaba Ana María Gómez, el inconsciente, yo me decía, finalmente, el inconsciente... Primero, vamos a empezar por la base. Hoy, agosto 2017, ya me lo preguntó Oscar Ranzani en la entrevista de página 12. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente es todo aquello que está en nosotros, que no conocemos, hasta ahí es fácil, y que determina lo que somos. Mejor dicho, que determina 3 cosas. Determina la manera que tenemos de amar y de odiar. 2, determina el oficio que tenemos. 3, determina el lugar en el que vivimos. Para mí ese es el inconsciente. Y por supuesto hay otras funciones más, como el título que le puse al libro, el inconsciente es la repetición. Es decir, que cuando nosotros repetimos algo en la vida, compramos la misma casa, compramos una casa o vamos a una casa y de pronto pasa el tiempo y volvemos a alquilar otra y decimos, uy, se parece a la anterior, a pesar de que la queremos diferente. Para mí el inconsciente es eso que nos hace repetir. Y como yo le decía ayer a Luis Novarecio, le digo, cuando somos chicos, jóvenes, chiquitos, niños, queremos repetir.
Y cuando somos viejos queremos repetir también. Queremos lo viejo. Yo quiero lo mismo de antes. Los chicos quieren igual la misma historia. Y cuando somos viejos queremos tranquilidad, ¿no? Que no haya nada nuevo. Lo menos posible. Es decir, lo nuevo está entre, digamos, los 10 años, y no sé, les dejo a ustedes decir qué da. Pero en todo caso, el inconsciente es la repetición, es lo que determina la manera de amar y de odiar, es lo que determina nuestra elección del oficio. Todos ustedes que estén interesados por la psicología, por el psicoanálisis, ese es el inconsciente. No sé de dónde viene, habría que hablarlo con cada uno de ustedes, pero ese es el inconsciente. Y el inconsciente es el lugar en el que vivimos, en el que estamos. Que Marcelo Rocha esté en Rosario, para mí es el inconsciente. Y que usted esté en Tucumán, lo mismo. Aunque hoy estén aquí, presentes, y que yo esté en Francia, también es mi inconsciente que me ha llevado. Es decir, eso es el inconsciente, punto y aparte. Ocurre que cuando trabajamos con un paciente, me aparece que justamente está el amor. Mi paciente me ama a su manera, me admira, me idealiza, depende, y yo tengo también amor, porque tengo ganas de conocerlo. El amor no solamente es decir yo te quiero, el amor es decir tengo ganas de estar, de ver qué le pasa. Y tengo ganas de ser útil. Es lo que Lacan decía, el objeto pequeño a. Para mí el objeto pequeño a es querer ser útil al paciente. Yo quiero que el paciente se sirva de mí. Entonces, se me ocurrió, eso fue en los años, no sé, 78, 70, que en realidad esa relación de transferencia era el inconsciente. Es decir, que ese amor, esa relación afectiva, transferencial entre paciente y terapeuta, ese es el inconsciente. Y que ese inconsciente se manifiesta a veces en ciertos momentos de la cura, cuando hay algo que surge, un acontecimiento, como decía Ana María Gómez, y que ese acontecimiento marca, es la puesta en acto del inconsciente. Yo mantengo eso totalmente. Lo que pasa es que poco a poco, en otras perspectivas, me apareció que la manera en que yo trabajaba con ciertos pacientes, o actualmente yo diría con la mayor parte de los pacientes, me doy cuenta que trabajo mucho con mi inconsciente. Cuando yo le decía a la señora, a la mamá de la nena, de Clarita, le digo, y señora, ¿y usted duerme bien? ¿Quién diablos me lleva a preguntarle a una madre que trae al bebé porque no duerme, preguntarle a ella si duerme bien? Yo me digo que ese es mi inconsciente. Ese es mi inconsciente instrumental. Eso es instrumental porque no tiene nada que ver, mejor dicho, no es el inconsciente personal. No es mi inconsciente personal que me hace ir a París o esto o lo otro. Es frente a mi paciente. Pongo en marcha un inconsciente que lo considero instrumental. Eso para responderle a Ana María Gómez. Respecto de Hillel, y después voy a terminar con lo que decía Marcelo Rocha, respecto de Hillel, efectivamente, Hillel pone en avance un tema que me es muy querido, que es el tema de la forclusión. La forclusión, que es un término que no existe en Freud, que la única cosa es, lo más cercano es Laforgue, que es un psicoanalista francés, de los primeros psicoanalistas franceses, que fue el analista de François Dolto. Laforgue le escribe a Freud y le dice, dígame, profesor, ¿no tendríamos que utilizar el término de escotomización? Y Freud le dice, bueno, yo pienso que no es un buen término. Pero Laforgue estaba preocupado por algo que nos preocupó, le preocupó a Lacan, que nos preocupa a todos, que es ese estado de ceguera psíquica que ocurre a veces.
ese estado en el que el sujeto no ve, no piensa. El mejor momento para mí es el del traumatismo. Cuando un chico, supónganse una escena terrible, horrible, pero que existe, a un chico viene el vecino de la casa, los padres le dicen al vecino: es que usted se puede quedar con el chico hoy, mi hijo. ¿Cómo no? Se queda con el hijo, están sentados y él le empieza a acariciar al nene. Lo empieza a acariciar y agarrar la mano y ponérsela arriba del pene. Ese momento es un momento de forclusión. ¿Por qué? Porque el chico él hace las cosas, está siderado. Está siderado. La forclusión es eso. La forclusión es: no hay conciencia de ninguna emoción. Hay una ceguera completa. La forclusión es un estado de ausencia de toda emoción, o mejor dicho, de una emoción, pero que el sujeto no identifica, no nombra. La forclusión es un no nombrar la emoción. Ahora Lacan, como con el genio extraordinario que tenía, en lugar de decir las cosas como las estoy diciendo yo, Lacan va y dice: y la forclusión es la ausencia del significante del nombre del Padre. ¡Pum! Bueno. Lo que pasa es que en la perspectiva que es la de él, está perfectamente claro. ¿Por qué? Porque él piensa, Lacan piensa, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el inconsciente está estructurado. Hay una estructura, funciona. Y que en esa estructura hay un significante que permite que la estructura funcione. Cuando ocurre este fenómeno de un chico, o nos puede ocurrir a nosotros en otras circunstancias, en la cual estamos siderados, en la cual no podemos ponerle nombre a lo que sentimos, Lacan va a decirle: hay ausencia del significante del nombre del Padre. Porque el significante del nombre del Padre es el significante que permite la organización mental de las representaciones mentales. No hay representación mental, es decir, que no funciona el significante que daría armonía y estructuración al sistema global. Por eso lo llama significante, ausencia del significante del nombre del Padre. Pero está preciso para los lacanianos que están acá, que conocen muy bien la teoría de Lacan. Yo me permito decirle que la conozco también muy bien, hace más de 40 años que lo leo. Le puedo decir que esta es mi interpretación de lo que significa que la forclusión es la ausencia del nombre del Padre. Ahora bien, se me ocurrió, me vino solo, leyendo Freud y viendo los pacientes psicóticos, y yo veía pacientes psicóticos que estaban con un estado de ausencia. Por ejemplo, el esquizofrénico que tiene 18 años y le habla y de pronto le dice: bueno, le quiero contar que estuve el otro día en la casa de mis padres y se para. Eso se llama detención del pensamiento, es decir, es una ausencia, son momentos de ausencia. Esos momentos de ausencia podemos decir perfectamente que son momentos de forclusión. Ocurre que ese mismo joven sale del consultorio, va a su casa y es normal, y tiene comportamientos normales. Entonces yo me decía: ¿por qué llamar a la forclusión ausencia del significante del nombre del Padre para explicar la psicosis, cuando en realidad hay comportamientos que son sanos y al mismo tiempo en la misma persona comportamientos que son forclusivos? Y así se me ocurrió la idea de decir que habría una forclusión local. Local porque toca un registro posible localmente del sujeto.
termino, y muchas gracias Alfredo Illel de darme esta ocasión de decirlo, no es el tema de hoy a la tarde, pero cuando trabajo como terapeuta, como analista, el hecho de concentrarme con un paciente, y esto ocurre, no puede ocurrir 24 horas sobre 24, no puede ocurrir todo el tiempo con todos los pacientes. Es verdad que estoy en un estado cada vez más sensible, porque el tiempo pasa y se convierte en un estado de escucha permanente. Pero debo decir que este estado de una gran concentración, yo lo llamo forclusión voluntaria. Forclusión voluntaria del psicoanalista. ¿Por qué? Porque en ese momento yo me olvido y estoy como metido dentro del otro. Trato de simpatizar con el otro, vivir lo que él vive y sentir lo que él siente desde adentro. Y como digo en el libro que acaba de salir, trato de sentir lo que él no siente todavía. Lo que él siente, empatía número 1, superficial. Y lo que él no siente, inconsciente, empatía número 2. Para eso hace falta un estado, de la misma manera que hay un inconsciente instrumental, habría una forclusión instrumental. Termino, porque es la hora de ir a comer, con una pregunta que me hizo Marcelo Rocha, y le agradezco porque me permite terminar con algo muy lindo, y es esto. Él me dice, ¿y qué consejo les da a los jóvenes? Esta tarde, cuando terminemos, ya escribí un consejo para concluir nuestra jornada, pero adelanto otra respuesta, y yo diría así: para mí, lo más importante es ser inocente. Es lo más importante. Hay que estudiar mucho, saber mucho, ser muy estudioso, y en el momento de estar con el paciente, ser como un niño virgen, inocente. No sé nada. En ese momento recibo todo y me siento inocente. Lo mejor que puedo transmitirles, y ahí vamos a terminar, es: no se olviden, no dejen de ser muy audaces, muy lúcidos, muy estudiosos, pero ante todo ser inocentes. Muchas gracias.